Recordando la parte anterior, Nikaido había ido a casa de Machiro para estudiar, aunque en el camino se encontró con Ria, quien decidió acompañarla. Esto terminó causando un alboroto en casa de Machiro, lo que hizo que, una vez más, se saliera con la suya. Para aquellos que no hayan visto las partes anteriores o quieran refrescar la memoria, pueden pasar por la descripción donde les dejaré las partes en orden. Bueno, comencemos. Tiempo después de los acontecimientos anteriores, Machiro se encontraba con Osagi en el rellano de la escalera, el cual, para ese momento, se había convertido en su lugar habitual de encuentro. Ella le comentó esto a Osagi, quien le respondió que a esa hora no solía haber nadie, así que podían estar tranquilos ahí. Fue entonces cuando Machiro, fiel a su personalidad, le preguntó si no era ya hora de que liberara sus deseos con ella, o si acaso quería que fuera ella quien los liberara por él. Ante esto, Osagi, conociendo bien a su novia, solo pudo comentar que, al parecer, ella no perdía el tiempo y siempre iba directo al grano. Ella se encontraba emocionada, a diferencia de Osagi, quien con tranquilidad le dijo que, simplemente, estar con ella en ese lugar ya era suficiente para satisfacer su corazón. Ante esto, Machiro, molesta, le reclamó si iba a empezar otra vez con esas cosas tan dulces, ya que siempre usaba ese tipo de comentarios para ignorar sus peticiones. Avergonzada, le confesó que le gustaban, pero acto seguido lo miró fijamente, con seriedad, esperando su reacción. Él, algo confundido, le preguntó qué le pasaba, pues de repente se había puesto muy seria. Entonces ella le expresó su frustración, aunque su estado de ánimo podía cambiar rápido, sentía que él era débil frente al cuerpo de una chica. Osagi, apenado, se disculpó. Fue entonces cuando Machiro continuó hablando. Le dijo que sabía bien qué clase de persona era él, y que a pesar de todo, ella se sentía feliz simplemente con estar a su lado, así que, estaba bien así. Aquello alegró a Osagi. Pero justo en ese momento, ella cayó al suelo con un quejido, diciendo que no lo soportaba más. Añadió que a su lado tenía a un chico guapo que aseguraba estar interesado en ella, y que, aún así, no podía hacer nada. ¿Cómo se suponía que debía soportar algo así? De repente, se levantó, lo tomó del rostro y, mirándolo fijamente, le preguntó si acaso entendía sus sentimientos. Él intentó evadir el momento, diciendo que no sabía nada sobre los deseos de los que ellas hablaban. Machiro podía llegar a dar bastante miedo cuando se enojaba, y Osagi lo sabía bien. Aunque, en realidad, él pensaba que ella siempre estaba un poco alterada. Fue entonces, de la nada, que Machiro soltó con firmeza que no lo perdonaría, a menos que le frotara las esferas. Según ella, de esa manera sería más efectivo. Consideraba que, si ella tomaba la iniciativa y lo atacaba primero, él probablemente se desmayaría. Pero si lo hacía al revés, dejando que él diera el primer paso, todo fluiría mejor. Incluso pensó, casi en voz alta, que deseaba, al menos, recibir un beso de su parte. Después de todo, la primera vez había sido ella quien lo besó. Fue entonces cuando, de la nada, Osagi le soltó que ella también se veía bastante linda cuando se enojaba. Esto hizo que Machiro se enfadara aún más, reclamándole que, una vez más, había dicho algo lindo, y que eso hacía que su corazón se acelerara sin remedio. Mientras lo apretaba con fuerza entre sus brazos, Osagi solo se quejaba de que los magumbos estaban aplastando su rostro. Pero en ese momento, logrando liberarse, Osagi la tomó por sorpresa, la sujetó firmemente por los hombros, la miró a los ojos y le dijo que, cada vez que la observaba, podía ver lo hermosos que eran sus ojos, y lo largas que eran sus pestañas. Comentó que, hace un momento, se había dado cuenta de que ella también olía muy bien. Las chicas lindas olían bien, definitivamente, y ella era una chica linda. Ante eso, Machiro, visiblemente alterada, le preguntó si acaso creía que lo perdonaría solo por soltarle un par de cumplidos. Y fue justo en ese momento cuando Osagi, rozando suavemente su mejilla, se lanzó a besarla en la mejilla con ternura. Luego se separó, la miró con una sonrisa y le dijo que ese era el límite al que podía llegar. Le pidió perdón por ello, pero Machiro se quedó completamente estupefacta, fuera de sí. En medio del silencio, su expresión comenzó a deformarse, un temblor se apoderó de su rostro y estuvo a punto de estallar. Sin embargo, simplemente cayó al suelo, paralizada, sin emitir ni un solo movimiento. Al final, resultó que era ella quien no tenía resistencia a los ataques de Osagi. Al parecer,
Machiro era sorprendentemente débil, cuando era ella quien recibía el ataque. Tiempo después de aquellos acontecimientos, ambos se encontraban en casa de Osagi. Él, con entusiasmo, le comentó que la última vez su hermana Ria los había interrumpido, pero que esa ocasión ella estaba de visita en casa de una amiga, así que podrían tomarse las cosas con calma. Aquello fue música para los oídos de Machiro. Estar completamente sola en su segunda cita en casa de su novio era, sin duda, una oportunidad dorada. A decir verdad, aún no confiaba del todo en Osagi, pero eso era un detalle menor comparado con la posibilidad de hacer cosas H. En un momento, Osagi mencionó que iría por algo de beber, pero Machiro lo detuvo de inmediato. Le pidió que esperara, argumentando que el tiempo podría acabarse antes de lo esperado y que lo mejor sería aprovecharlo de inmediato para hacer cosas ricolinas. Osagi, visiblemente desconcertado, no entendía por qué ella se veía tan apresurada, incluso más que de costumbre. Intentó tranquilizarla, pero eso solo provocó que Machiro se alterara aún más y le cuestionara qué se suponía que estaba haciendo. Él respondió diciendo que su reacción le había parecido tan tierna que no pudo evitar seguir provocándola, aunque se disculpó si eso la había molestado. Machiro guardó silencio unos instantes. Procesó y, finalmente, admitió que en realidad quería que lo siguiera haciendo. Osagi accedió, acercándose a ella con suavidad, y comenzó a acariciarle la cabeza. Machiro, relajada, dejó escapar pequeños sonidos similares a los de un gato, completamente rendida ante el gesto. No pasó mucho tiempo antes de que Osagi se dejara llevar y comenzara a frotarle la cara, comentando lo suave que tenía la piel. Acto seguido, mencionó que iría a traer algo de beber y le preguntó si le apetecía jugo, a lo que ella respondió afirmativamente, mostrando una actitud completamente dócil. Sin embargo, esa calma no duró mucho. Pronto se dio cuenta de que, según ella, él se estaba burlando de ella. En voz baja, se preguntó si sería porque la había atrapado desprevenida la última vez y ahora ya había aprendido a manejar a las mujeres a su antojo. Comentó que eso era típico de los chicos guapos y atractivos. Osagi estaba siendo cada vez más osado. Incluso había llegado al punto de besarle la mejilla la última vez, así que Machiro pensó que quizá no sería tan mala idea dejar que él tomara la iniciativa, tal como aquella vez. Comenzó a reír sola, divertida con sus propios pensamientos. Recordó un viejo dicho: si empujar no funciona, tal vez sea mejor tirar, mientras admitía para sí misma que todo aquello se estaba volviendo bastante entretenido. Al cabo de un rato, Osagi regresó con las bebidas. Al entrar en la habitación, se encontró con Machiro tumbada en la cama, y con cierta sorpresa le preguntó qué estaba haciendo. Fue entonces cuando, con el rostro lleno de determinación, Machiro, en su estado alterado, gritó que estaba lista. Añadió que podían empezar en cualquier momento y desde cualquier lugar. Osagi, con el ceño fruncido y sin entender del todo, quiso saber de qué hablaba. Ella, sin perder la compostura, repitió que se refería a que podía hacer lo que quisiera, cuando quisiera, y que simplemente lo hiciera. Tomándole la palabra, Osagi se acostó a su lado con tranquilidad. Comentó que, ya que tenían una oportunidad única, podían pasar el día hablando de ese modo, sin presión alguna. Ante esa actitud, Machiro no pudo ocultar un tono de decepción. Se preguntaba si acaso solo pensaba quedarse recostado a su lado. Aclaró que no era de ese tipo de chicas que se conformaban con una atmósfera dulzona y nada más. Fue entonces cuando Osagi, que al parecer sí se estaba volviendo más atrevido, la sujetó de la cabeza y la acercó hacia él. Machiro, abrumada por la situación, terminó cediendo con una mezcla de sorpresa y resignación. Dijo que estaba bien, que él ganaba. Admitió su derrota y aseguró que ya no podía resistirse más. En un impulso repentino, elevó su camisa, afirmando que había perdido y que podía hacer lo que quisiera. Pero Osagi, sobresaltado, le gritó que dejara de hacer eso. De repente, Osagi se levantó, murmurando que no tenía la suficiente confianza para hacer cosas tan explícitas. Machiro lo miró en silencio por unos segundos y, sin previo aviso, se lanzó a abrazarlo. Le reprochó, con frustración, qué clase de cosas andaba diciendo después de haberla emocionado tanto. Se acercó aún más a él, y con una mirada intensa, casi penetrante, le aseguró que no tenía de qué preocuparse. Después de todo, los humanos se acostumbraban a todo. No importaba si se desmayaba ahora,
pensaba jugar con él tantas veces como fuera necesario hasta que ganara confianza. Su voz se volvía cada vez más extraña, con un tono entre suplicante y perturbador, como si estuviera perdiendo el control poco a poco. Y justo en el clímax de esa escena cada vez más absurda, la puerta se abrió de golpe. Ria entró con total naturalidad, preguntando a su hermano si podía usar su software de juegos en casa de su amiga, ya que había olvidado algo y vino a buscarlo. Pero lo que encontró fue otra cosa: Machiro, con una expresión que rozaba la de un depredador, y Osagi, tendido en el suelo, aparentemente desangrándose. La escena tenía toda la pinta de un crimen. Ria, sin poder procesarlo del todo, simplemente gritó. Tiempo después de aquellos acontecimientos, Machiro se encontraba sentada en su cama, hablando con Nikaido sobre todo lo que había pasado con Osagi. Le contaba, entre divagaciones y exageraciones, sobre su amor por él y lo torpe que había sido incluso teniendo la oportunidad de hacer algo más atrevido. Concluyó, resignada, que ni cuando tenía el camino libre lograba actuar como un verdadero perro. Nikaido, mientras tanto, apenas respondía con algunos gestos cortos y expresiones vagas. Estaba claro que no le interesaba demasiado lo que Machiro decía. En un momento, le preguntó sin rodeos por qué rayos le estaba contando todo eso a ella. Añadió que no recordaba que Osagi la hubiera tratado así alguna vez, por lo que todo ese relato no hacía más que poner contenta a Machiro, no a ella. Ante esa respuesta, Machiro respondió con naturalidad que ese era precisamente el punto. Comentó que, si Nikaido se unía, tal vez todo se volvería más natural y cariñoso también con ella. Nikaido soltó un suspiro y le reprochó si acaso pensaba comenzar de nuevo con esas tonterías. Pero fue entonces cuando Nikaido le preguntó si no le molestaba que su novio se pusiera cariñoso con otra chica. Aquella pregunta la dejó en silencio. Se tomó su tiempo para procesarla, como solía hacer con cada pensamiento extraño que le cruzaba por la cabeza. Y después de unos segundos, respondió que estaba bien. Sí, si se trataba de ella, no le importaría. Nikaido la miró con desconcierto y solo pudo comentarle que, sin duda, era bastante rara, aunque, tras quedarse en silencio por unos instantes, también se perdió un poco en sus propios pensamientos. No era como si la idea le resultara del todo desagradable. Sin embargo, acto seguido, Nikaido apartó ese pensamiento, considerando para sus adentros que no debía dejarse llevar. Su intuición le decía que no era lo correcto, y además, estaba en juego su dignidad personal. Pero fue en ese preciso instante, como si se tratara de una aparición demoníaca, que Machiro se acercó por detrás y, con una voz serena, le susurró si acaso estaba dudando. Se aproximó aún más, y en un tono susurrante, casi hipnótico, le instó a ser honesta consigo misma. Le dijo que simplemente debía liberar su lujuria interior. Nikaido, sobresaltada, recuperó rápidamente la compostura y se alejó de ella de un salto. Le pidió que dejara de susurrarle al oído esas cosas diabólicas. Ante esto, Machiro, visiblemente alterada, le preguntó por qué estaba dudando. Según ella, no había nada de malo en que dos personas compartieran cosas H si ambas querían al mismo chico. Argumentó que lo único que le impedía avanzar era ese molesto sentido de la vergüenza y que nada más le estorbaba. Acto seguido, levantó la falda con descaro y le gritó que dejara atrás esa patética moral. Nikaido, conteniéndose, le exigió que dejara de hacer eso de inmediato. Añadió que no tenía intención alguna de ponerse igual que ella. Exasperada, Machiro soltó que Nikaido era increíblemente terca. Pero al final suspiró y dijo que la dejaría pasar, por esta vez. Ante ese comentario, Nikaido le respondió que, en realidad, quien debería sentir vergüenza era Machiro, y que lo más sensato sería que empezara a comportarse como una persona normal. Le instó a olvidar el tema de una vez por todas. Sin embargo, Machiro no se dio por vencida. La miró con seriedad y le advirtió que lo dejaría pasar, pero que no se atreviera a quejarse si algún día los veía a ella y a Osagi haciendo cosas H, y se quedaba fuera. Nikaido, visiblemente molesta, le respondió que era Machiro quien había comenzado con todo ese tema. Machiro le contestó con voz tranquila que, en realidad, era Nikaido quien estaba rechazando el trío. Según ella, había hecho una sugerencia bastante razonable para su situación. Nikaido se quedó en silencio por unos segundos, pero fue evidente que algo se quebró en su paciencia. En un arranque de ira, se lanzó sobre Machiro y le agarró una de sus esferas.
Machiro se quedó completamente sonrojada e impactada, sin entender qué acababa de pasar, mientras le preguntaba qué estaba haciendo. En ese momento, Nikaido, mirándola con ferocidad, le dijo que si tanto deseaba ponerse H, entonces la imponente Nikaido pechugona que tanto le gustaba jugaría un poco con ella. Añadió, con una mirada amenazante, que si le gustaba actuar de sumisa, entonces debía obedecer y despojarse de inmediato. Machiro no lo pensó dos veces y se descubrió al instante, emocionada y sonrojada, pero cuando levantó la vista, Nikaido ya se había ido, dejándola sola. Bueno, eso es todo por ahora. Gracias por ver este video. Un saludo especial para Nightcore Moon, Azariel Díaz, Juan Carlos Ortiz, Damián Martínez, Rexy, Sebastián Pérez, Sergio 12, Andrés Ibarra, Cristian Emmanuel, Adrián, Blódidos, Manolo Chiqui, Daniel Rita, Moisés, Clevin González, David García, Ángel David, Luis, Jesús Manuel y Obeisan Mause por su apoyo directo al canal. Y a todos los que se toman el tiempo de dar like y comentar. Nos vemos en el próximo capítulo.